ver. Bien, ahora sí. Entonces, como decía, siempre que hablamos de protistas es un lío, ¿sí? Porque hay muchos organismos diferentes que tienen muchas cualidades que son totalmente diferentes entre sí, pero cuya única característica en común que nosotros vamos a estudiar es que son todos eucariotas, ¿sí? Todos tienen célula eucariota. Bien, ya más de eso, lo demás es todo variado. Pueden ser unicelulares, pueden ser pluricelulares, pueden ser diferentes, bien, pueden ser parásitos, pueden ser de muchas maneras, ¿sí? Vamos a ver un poquito estas características generales que estamos mencionando acá. Bien, esta imagen les debe parecer conocida, esta es extraída de sus cuadernillos, de sus apuntes de clase, ¿sí? Sepan que he tratado de no extraer imágenes fuera de ahí, ¿bien? Como dije, la característica general de este reino, el reino protista, es que son todos eucariotas. Más allá de eso, vemos variaciones, por ejemplo, en los hábitats. Cuando decimos que pueden vivir en hábitat terrestre, bien, pueden ser de hábitat acuático, ¿sí? Acuático marino o acuático de agua dulce. Pueden ser parásitos, es decir, que van a vivir en conjunto con otro organismo en el interior de ese organismo y lo van a parasitar, ¿sí? Es decir, van a consumir de ese organismo. Y pueden ser o simbiontes o comensales, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Simbiosis puede ser en el interior, pero comensalismo normalmente es dos animales que conviven juntos. Siempre esas imágenes que vemos, por ejemplo, de los tiburones o las ballenas con pececitos alrededor, o hipopótamos con pajaritos en el lomo, eso estamos hablando de comensales, es decir, ni se benefician ni se perjudican, o nunca se perjudican. Bien, siempre tienen una relación estable, digamos, no tóxica. Bien. Después, si hablamos de hábitos de nutrición, cómo se alimentan estos organismos, es decir, de dónde su metabolismo obtiene energía, bien, estos son conceptos que tenemos que ir trabajando, que ya hemos estudiado. Algunos son autótrofos, bien, es decir, ¿qué quería decir que sean autótrofos? ¿Se acuerdan de eso? Autótrofos eran aquellos organismos que fabricaban sus propias moléculas orgánicas, ¿sí? Sintetizaban su propia molécula orgánica, ¿sí? No requerían de una fuente externa. Heterótrofos son organismos que sí requieren una fuente externa, y mixótrofos es una mezcla entre ambos tipos, autótrofo y heterótrofo, ¿bien? Mixótrofos, por ejemplo, en general, casi siempre son las algas, bien, usualmente las bacterias y alguna que otra especie de planta, como por ejemplo las plantas carnívoras, bien. Cuando hablamos de reproducción sexual, puede ser asexual o puede ser ambas, es decir, un ciclo que va a combinar un poco de reproducción sexual y un poco de reproducción asexual. ¿Sí? Hasta acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con las características generales del reino? No, profe. Bien. Cualquier momento que tengan dudas me avisan, ¿sí? No hay problema. Bueno, no hay dudas. Bien, vamos a ver. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Bien. Dentro de este reino, el reino protista, es complicada la clasificación, como dijimos, porque son todos muy diferentes, tienen todas características muy variadas, pero se ha logrado clasificar el reino protista en 5 grandes grupos o 5 clados, ¿bien? Que son los que vemos en la pantalla, ¿sí? Diplomonadida, Parabasala, Euglenoszoa alveolata y Amebozoa. Esos son los 5 clados o 5 grupos que encontramos dentro del reino protista, y nosotros a continuación vamos a estudiar
todos, ¿sí? Vamos a estudiarlos a todos. ¿Bien? Vamos con la siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Pueden ver correctamente la pantalla? Eso es lo más importante. ¿Qué dice Diplomonadida? Bien, listo. Perfecto. Entonces, vamos primero con el primer grupo, ¿sí? Este primer grupo se llama, como dije, Diplomonadida. Bien, Diplomonadida es el nombre del clado. Si nosotros decimos diplomónadas, van a ser aquellos organismos que pertenecen a este clado, ¿ok? Dentro de este grupo, ¿sí? Nosotros encontramos organismos que son heterótrofos, que son unicelulares y que son anaeróbicos, es decir, que pueden realizar sus procesos metabólicos en ausencia de oxígeno, ¿sí? En general, ¿sí? Su reproducción es asexual, ¿bien? No poseen cloroplastos, no poseen aparato de Golgi, las mitocondrias que tienen son modificadas, es decir, son unas mitocondrias que no tienen ADN, ni el sitio donde, digamos, pueden realizar la cadena transportadora de electrones, y tampoco hay enzimas que permitan el ciclo de Krebs. Bien, recordemos siempre que estamos hablando de células eucariotas, entonces son todos elementos que nosotros cuando hemos estudiado la célula eucariota, estos son todos elementos que debería tener, bien, pero en este caso estamos hablando de un organismo que no posee todas esas cualidades, bien, entonces hablamos de mitocondrias modificadas. En el caso de Diplomonadida, bien, ustedes van a ver que cuando estudiamos Parabasala son muy similares las cualidades, características generales que nosotros estamos estudiando, pero la diferencia es que en Diplomonadida existen dos núcleos, ¿sí? En el caso de Parabasala existen uno o pueden existir dos, pero en el caso de Diplomonadida existen dos núcleos y son del mismo tamaño. Bien, como pueden ver acá, tienen una imagen de un organismo representante de este clado, ¿sí? Pueden ver que tiene muchos flagelos. En general, estos organismos habitan en agua dulce, ¿sí? Hacen vida libre, es decir, que no viven, cuando dice vida libre, quiere decir que están, digamos, sueltos, que no viven aferrados a una roca, ¿sí? Que no viven aferrados a un organismo, o sea, pueden ser parásitos también, pero cuando dice vida libre, implica que forman parte del agua, ¿sí? Están sueltos allí, ¿sí? Pueden ser simbiontes, como dijimos, esta relación en la cual a nadie le pasa nada porque el otro existe, bien, tiene una relación que... o pueden ser parásitos, bien, parásito dañino, ¿sí? En el caso del hombre, ¿sí? Nosotros conocemos, y es la que estudiamos, conocemos el representante que se llama Giardia intestinalis, ¿bien? La Giardia es un parásito del intestino, ¿sí? Normalmente no habita en nuestro intestino, ¿sí? El intestino de los mamíferos, es decir, un gran grupo de organismos, no solamente nosotros, sino un gran grupo de organismos, cuando parasita causa diarrea. Bien, les quiero mostrar la siguiente diapositiva. Acá, ¿sí? Este parásito, acá estoy mostrando lo que sería el ciclo de vida de esta patología que causa, bien, que la giardia intestinal, este es el ciclo de vida, y la patología se llama giardiasis. Bien. Las personas que sufren giardiasis, ¿sí? Lo adquieren por la ingesta de algún elemento, es decir, vegetal o alguna fruta, ¿bien? O beben agua que está contaminada con materia fecal, ¿sí? La contaminación, digamos, la intoxicación sería, en este caso, no sé bien si esa es la palabra, es fecal oral, es decir, algo que nosotros consumimos, que no lavamos apropiadamente, que fue, por ejemplo, el agua de riego, no era, era agua de desecho, ¿sí? O agua de cloaca o lo que sea, bien, se utilizó para riego, luego eso nosotros no lo lavamos y lo ingerimos, y en esa fruta, en esa manzana, en esa pera, en eso lo que sea, puede haber estado la giardia y nos puede generar diarrea, ¿sí? También puede ser por la ingesta de agua que esté contaminada, digamos, agua que no sea el agua potable. Bien,
esta materia fecal, ¿sí? Digamos que ha ensuciado nuestra agua, nuestros vegetales, contiene a la giardia, ¿sí? Este organismo, en estado quístico. Bien, bien, es un estado latente, es decir, que está ahí esperando llegar al sitio donde va a parasitar, que sería en este caso nuestro intestino, por ejemplo. Bien, y ahí genera todas las patologías que hemos mencionado, que es la giardiasis, cuya característica general es la diarrea. Bien, ¿alguna duda con esto que estamos hablando? ¿Se entendió? El nombre del organismo, el grupo al que pertenece y algunas características generales, ¿sí? Eso es importante. ¿Se entendió? Vamos con la siguiente. Bien, ahí aguarden un segundito. Ahí está. El siguiente grupo que vamos a estudiar es Parabasala, ¿sí? Acá estamos hablando de los organismos que nosotros conocemos como parabasálidos, ¿sí? Dentro de parabasálidos encontramos organismos, fíjense que son muy similares a los que estábamos estudiando recién. Organismos heterótrofos, que son unicelulares, que son anaeróbicos, ¿bien? Cuya reproducción es asexual, bien digo, donde no poseen cloroplastos, no poseen mitocondria, o sea, no poseen aparato de Golgi, no tienen la mitocondria común como nosotros la conocemos, sino que es una mitocondria modificada que no tiene ADN ni enzimas donde realiza el ciclo de Krebs, ni nada por el estilo. Y acá puede tener o un núcleo o puede tener dos núcleos. Fíjense que en esta imagen que nosotros vemos en la parte inferior derecha, eso que vemos redondeado, ¿sí? Esa estructura debería ser el núcleo, ¿sí? Muy pronunciada. Bien. Su hábitat común es la vida libre, el agua dulce, lo mismo. También pueden ser simbiontes, también pueden ser parásitos, ¿sí? En general, de los más conocidos por afecciones que le causan al hombre, ¿sí? Este grupo abarca los protistas que llamamos tricomonas, ¿bien? Generan estas tricomonas infecciones intestinales, también infecciones urogenitales, ¿sí? La más conocida de las especies que pertenece a este grupo es la Tricomona vaginalis, ¿sí? La Tricomona vaginalis se encuentra de forma habitual, es parte, digamos, de la flora bacteriana que está en las vaginas de las mujeres, ¿sí? Cuando se modifica el pH de la vagina por alguna cosa que causa que se modifique el pH, ¿bien? Esto va a hacer que la tricomona invada, ¿bien? Entonces, ¿qué hace? Conquista, infecta toda la cubierta vaginal, ¿sí? Se va a desplazar la tricomona, va a ir desplazándose a causa de los flagelos que posee, se va a ir desplazando hacia el tracto, es decir, por el mismo tracto urogenital, ¿bien? Y va a generar una infección de transmisión sexual. En los hombres esta infección se denomina tricomoniasis urogenital, ¿bien? Y en las mujeres se genera la vulvovaginitis, ¿sí? En los hombres, fíjense que sí, les dice que casi siempre es asintomática porque la pueden padecer, pero no van a presentar un síntoma, ¿sí? Y las mujeres en general sí van a presentar el síntoma y es la vulvovaginitis, ¿sí? Entonces ese sería el representante que debemos estudiar. Bien. ¿Venimos bien? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Seguimos entonces. Bien. Bueno, yo no, dice Sofi. Muy bien. El siguiente grupo que vamos a estudiar es Euglenozoa, ¿sí? En este grupo estamos hablando de organismos que son unicelulares, que son heterótrofos, que son autótrofos, ¿sí? Organismos parásitos, organismos fotosintéticos, ¿sí? Organismos predadores, fíjense, un lío,
este grupo, ¿sí? Pero sí podemos destacar algunas características que son distintivas de este grupo particular. Bien, tenemos mitocondrias que no son mitocondrias comunes como nosotros las conocemos, sino que las crestas tienen una forma peculiar y esa cresta se denomina cresta discoidal, ¿sí? O cresta discoide. Bien, la membrana plasmática en este grupo está rodeada por una cubierta proteica, ¿sí? Y en el interior de los flagelos, estos organismos poseen un bastón cristalino, un bastón helicoidal cristalino. Bien, todas esas características que nosotros tratamos de describir son características que nos permiten reconocer a estos organismos en el microscopio. Bien, entonces es importante si después nos dedicamos a la investigación o algo por el estilo, ustedes van a poder reconocer organismos a causa de estas características generales. Obviamente que después van a estudiar muchísimas más, ¿sí? Pero puede pasar que quieran trabajar en un laboratorio y, bueno, van a poder distinguir organismos. Dentro de Eugenozoa, nosotros vamos a estudiar los organismos que llamamos cinetoplástidos, ¿bien? Los cinetoplástidos son organismos unicelulares que son heterótrofos, ¿sí? La mayoría son parásitos, pero algunos pueden ser de agua dulce o salada, es decir, que pueden hacer vida libre. Tienen entre 1 a 2 flagelos, ¿sí? Uno de esos flagelos puede formar una especie de membrana ondulatoria, es decir, que va a parecer como que tiene una cresta ondulada, ¿sí? Y eso en realidad es un flagelo que tiene una forma bastante peculiar. La reproducción de estos organismos es asexual, ¿sí? Por fisión binaria, pero sí pueden reproducirse por reproducción justamente sexual, bien, que se denomina singamia, ¿sí? Las especies más populares acá, las que nosotros debemos conocer, tenemos en primera instancia una especie que se llama Leishmania, ¿sí? Que produce una patología que se llama leishmaniasis, que la pueden ver ahí escrita en la pantalla, donde existe un vector. Acá vamos a ver que aparece eso, ¿sí? El vector. Es decir, otra forma de vida, que no es la de cinetoplástido, ¿bien? Que permite que transporte ese organismo hasta el huésped, es decir, hasta el sitio desde donde ese organismo va a parasitar, por ejemplo. ¿Bien? Eso sería un vector. En este caso, el vector es un mosquito que es hematófago. ¿Qué quiere decir que es hematófago? Es un animal que se alimenta de sangre, ¿sí? Todo lo que diga hemato significa sangre o es vinculado a la sangre. Entonces, hematófago implica que su alimento es la sangre. Acá en hematófagos, ¿quiénes son? Los mosquitos, ¿sí? Los más populares, las pulgas, las garrapatas. Bien, hay un montón, ¿sí? La vinchuca, bien, que son los organismos que vamos a estudiar acá. Entonces, de esta patología, la leishmaniasis, como yo decía, bien, el vector es este mosquito hematófago, ¿sí? Ahí les mencionan los géneros, y los síntomas que tiene esta patología son úlceras en la piel, es decir, vamos a ver una lastimadura muy grande, una úlcera que probablemente va a supurar o va a sangrar, ¿sí? Y además va a haber una grave inflamación en el hígado y en lo que es el vaso. Bien, en el caso del tripanosoma, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes especies acá, ¿sí? Tenemos Trypanosoma brucei y Trypanosoma rhodesiense, perdón, ¿sí? Esos dos causan una enfermedad que se denomina enfermedad del sueño, ¿sí? En el cual el vector es una mosca en realidad, no un mosquito, ¿sí? Y después uno muy, muy famoso que nosotros deberíamos conocer, que es el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Que causa la enfermedad del Chagas. Bien, eso es algo que quizás en Mendoza se estudia porque existe. Bien, en el caso de la enfermedad del Chagas, el vector, ¿sí? Es un insecto que nosotros conocemos como vinchuca, ¿sí? Esa vinchuca que se llama tritoma es también hematófago, es decir, cuyo alimento es la sangre,
se alimenta, bien, va llevando, o sea, se alimenta de nuestra sangre y va llevando en sí el Trypanosoma cruzi, que es el sal de la enfermedad de Chagas, ¿bien? La vinchuca, la Triatoma infestans, es solamente el vector, es decir, no nos causa la vinchuca, la enfermedad del Chagas. Eso es importante entender de los vectores. No son los agentes que nos causan la enfermedad, sino lo que nos causa la enfermedad es, en este caso, este protista, Trypanosoma cruzi. ¿Bien? ¿Existen otros insectos que llevan el Trypanosoma cruzi? Sí, bien, pero el más famoso que tenemos acá es, justamente como decía, la vinchuca, ¿sí? Entre los síntomas de esta patología nosotros encontramos la cardiomegalia y la hepatomegalia, que implican un agrandamiento de corazón e hígado, es decir, esta inflamación, pero muy, muy impresionante, muy fuerte, muy grande, ¿bien? Y también afecta esta patología al sistema nervioso periférico. ¿Sí? Ustedes tienen en sus cuadernillos, déjenme que mire, en la página 6 de los cuadernillos o en la página, creo que 7, si siguen este apunte por PDF, van a encontrar, ¿sí? Un cuadro en el cual estamos hablando de justamente esta patología, ¿bien? ¿Qué podemos decir además de esta patología? ¿Sí? En los seres humanos, particularmente esta patología, se va a dar en dos etapas, ¿sí? La primera es una fase aguda, ¿sí? Que es al poco tiempo de ser infectado, es decir, de que ese insecto nos ha picado y que ese protista ha invadido nuestro cuerpo, ¿sí? Se manifiesta la fase aguda y luego tenemos una fase que es crónica, ¿sí? Que puede que no aparezca hasta años después de que nos ha sucedido, ¿sí? Es ahí, en esa fase crónica, en la cual nosotros vemos estas lesiones que mencionábamos recién del corazón y del hígado, ¿bien? También puede ser sistema digestivo y cosas por ahí, ¿bien? Hígado, sistema digestivo, ¿sí? Eh, ¿Bien? Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Porque también hay que saber, digamos, cuando hablamos de enfermedades como la enfermedad del Chagas, tenemos que hablar bien de dónde, cómo se propagan las vinchucas. Bien, las vinchucas en general están en casas que son muy rudimentarias, donde las paredes están surcadas o hay grietas, ¿sí? Es decir, que las vinchucas además pueden esconderse en esas grietas en periodos donde hay poca luz, es decir, tienen como un periodo en el cual presentan muy poca actividad, ¿sí? Entonces, en general, se vincula la enfermedad del Chagas con zonas que hay escasos recursos económicos o las casas son, como dijimos recién, muy rudimentarias, ¿bien? También se presenta numerosa en ambientes rurales donde tenemos organismos como, qué sé yo, perros, gatos, conejos, murciélagos, roedores, ¿sí? Todos esos organismos son fuente de alimento para la vinchuca, es decir, la vinchuca va a ir a picar a todos esos alimentos, ¿bien? Entonces, donde existan esos animales van a haber muchas vinchucas. Bien, es importante saber eso, bueno, tener cuidado con la higiene y toda la cuestión. Si tenemos animales, tenerlos correctamente, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esto? Les quería mostrar la imagen, sí que la van a poder ver, a ver si se carga. No se cargó. ¿Qué pasó, Sofi? Me decís que has levantado la mano. Ah, eso. Cuando te pica una vinchuca solo te infectas y te rascas. No sé si eso es verdad. Capaz que es un mito. No sé si es verdad. Pregúntale a Sofi, dice si solo te infectas cuando te rascas. No sé si es verdad eso. Capaz que eso es algo como
No sé, no te puedo decir que sí o que no. No lo sé. Bien. A ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva porque acá se me ha trabado. A ver, aguárdenme un segundo. Ahí está. Ahí pueden ver la diapositiva correctamente donde les muestro la imagen. Fíjense que ahí ven los leishmania, que son los que mencionábamos previamente, y vemos el trypanosoma que no se alcanza a ver muy bien, no sé en la presentación, como que se ve más brillante, pero en la imagen que yo puse como que se veía mejor ese flagelo que yo dije que parece como una cresta bien ondulada, así que en realidad forma como una, en vez de ser un flagelo como nosotros lo imaginamos, bien como este que tenemos acá en esa porción, se transforma como en toda una membrana, ¿sí? Entonces está todo ondulado, bien. Fíjense que si bien pertenecen al mismo grupo, hay diferencias en los géneros en cuanto a detección en el microondas. En el microscopio, perdón. Acá alrededor, les quiero decir esto, lo que ven son glóbulos rojos, ¿sí? Esos círculos que se ven alrededor de este protista son glóbulos rojos, ¿bien? Bien, sigamos. Vamos con el siguiente grupo que vamos a estudiar, ¿bien? El siguiente grupo vamos a hablar de alveolata. Alveolata, sí, estamos hablando de organismos que son unicelulares, sí, que son algunos fotosintéticos, en general tienen cilios, en general también pueden tener flagelos. Estos organismos tienen unos sacos, sí, que están delimitados por una membrana y que están ubicados justo debajo de la membrana plasmática, ¿bien? Y eso se llama alveolo o vesícula, ¿sí? Alveolo o vesícula, alveolata, ¿bien? La función de esta vesícula o este alveolo no está 100% determinada, pero al parecer podría ayudar a estabilizar la superficie celular, ¿bien? De este organismo, ¿sí? También ayuda, quizás se cree que puede ayudar a regular el contenido de agua, ¿sí? El contenido celular de agua y de iones, ¿bien? Dentro de este grupo, dentro del grupo de alveolata, nosotros encontramos los dinoflagelados, apicomplexos o esporozoos y los ciliados, ¿sí? Esos serían todos los organismos que encontramos dentro de este grupo, ¿sí? Vamos a estudiar los dinoflagelados primero. Bien, los dinoflagelados, fíjense que hay muchas características que vamos a estudiar de ellos, ¿sí? Aguárdenme un segundo, que se me trabó. ¿Sí? Bien, ahí está. Bien, los dinoflagelados, como decía, fíjense que nosotros no hemos mencionado hasta ahora, conforman colonias, ¿sí? Es decir, se proliferan, se dividen muchísimo y viven en conjuntos, en grandes, 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 grandes. Cuando digo grandes no me refiero a 10 o 100 o 50, ¿sí? Sino que me refiero a millones de organismos que habitan en un mismo sitio, ¿sí? Bien. Algunos son fotosintéticos, ¿sí? La mayoría son fotosintéticos, algunos otros son heterótrofos. Se desplazan a través de sus flagelos, tienen dos flagelos que son perpendiculares entre sí, ¿bien? Pueden tener vida libre, pero también pueden presentar la vida sésil, es decir, que viven aferrados, como dije previamente, a algo, es decir, sésil quiere decir sentado, entonces está como conviviendo con una roca,
¿sí? Conviven con algún otro organismo aferrados en el lomo, en el intestino, en alguna parte, pero siempre hay, ¿sí? Muy pocos de estos son parásitos, ¿bien? Hay una cualidad especial que nosotros tenemos que estudiar cuando estudiamos dinoflagelados, ¿bien? Que es la endosimbiosis, ¿sí? ¿Por qué la hacemos mención? ¿Por qué hacemos mención a esto? En general, hace referencia a endosimbiosis, que estos organismos han sufrido endosimbiosis de más de una vez, por así decirlo. Cuando hablamos allá de la teoría endosimbiótica seriada, o sea, estamos haciendo referencia a eso, ¿sí? Bien. ¿Qué más les puedo decir? Estos, como dije, habitan agua salada o habitan agua dulce, es decir, participan en los mares y en los ríos, en los lagos, pueden estar presentes, ¿bien? Tienen unas estructuras peculiares que le permiten la defensa, ¿sí? Que es una estructura filosa que se llama tricocisto, ¿sí? O tricocistos, cuando hablamos de varios. El núcleo, ¿sí? Es una estructura un tanto particular, ¿bien? El núcleo, cuando hablamos de dinoflagelados, le vamos a llamar dinocarion, ¿bien? Dinocarion, porque no es un núcleo común, sino que tiene características que no son generales a los protistas, ¿sí? Los cromosomas dentro de este dinocarion están siempre condensados y tienen una altísima concentración de ADN, ¿sí? No tienen histonas, que es como lo que nosotros conocemos normalmente, ¿sí? El ADN asociado a histonas, que forman los cromosomas, bien, entonces estos son todos elementos que nosotros conocemos. En este caso, no es así, bien. Entonces tiene una forma especial de mitosis que se llama dinomitosis, en la cual los cromosomas, ¿sí? Siempre están anclados, pegados, unidos a la membrana nuclear, que esta membrana nuclear no se desintegra en el proceso de mitosis, que es algo que nosotros sabemos que sucede en la mitosis, ¿bien? Entonces eso hace que esta mitosis se denomine mitosis cerrada, ¿bien? Unas características generales de estos dinoflagelados es que muchos de ellos son bioluminiscentes por la noche. Es decir, que de noche, cuando el mar está oscuro, pues el lago está oscuro, lo que sea, va a producir como una especie de chispa, ¿sí? O en las olas. Es decir, que va a producir una luminosidad. No podemos decir que eso se llama que emite luz, eso no podemos decir. Pero sí podemos decir que tiene cierta luminosidad. ¿Bien? En general, en algunas especies, esta luminosidad es de color rojo, ¿sí? Las especies que son típicamente de color rojo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, las especies que son, como decía, típicamente de color rojo, estas especies tienen toxinas muy fuertes, muy potentes, ¿bien? Estas especies, por ejemplo, como yo decía al principio, alcanzan densidades poblacionales, es decir, alcanzan una densidad muy grande que puede ser hasta 60 millones de células por litro, ¿bien? En ciertas condiciones ambientales, obviamente, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos como la marea roja, ¿bien? Estas toxinas afectan a los peces, es decir, los peces comen esto, se alimentan de esto y van a ver atacado su sistema nervioso, bien, e inclusive causar la muerte de los peces. Algunos moluscos, como los mejillones, por ejemplo, y las almejas, cuando consumen esto, lo ingieren, digamos, en vez de que los afecta y los mata, se concentra la toxina en el interior de ese mejillón y esa almeja. Entonces, al venir otro vertebrado y consumirlo, incluidos nosotros, ¿sí? Nos puede producir una intoxicación, se denomina intoxicación paralítica por molusco, que nos causa insuficiencia respiratoria. Bien, allí pueden ver la imagen que les he puesto, ¿sí? De algunos representantes dinoflagelados de este grupo, ¿sí? Y es muy importante entender lo de la marea roja. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
algo con respecto a esto que no entendieron, algo que quieran saber, que quizás yo pueda saber. Ustedes me dirán. No, profe. Bien, seguimos entonces. Vamos a estudiar, entonces, habíamos dicho, seguimos en alveolata. A ver, volvemos un poquito para atrás. Alveolata teníamos dinoflagelados, apicomplexos esporosos y los ciliados. Entonces ya vimos los dinoflagelados. Ahora vamos a ver apicomplexos. Bien, o también llamados esporosos. Bien, perfecto. En apicomplexos, o también como dije, esporosos, encontramos organismos que son heterótrofos, que pueden ser parásitos intracelulares. Viene a decir que se albergan en el interior de una célula. Ya no estamos hablando en el interior de un organismo, sino que en el interior de una célula. Bien, y también pueden ser parásitos extracelulares de algunos animales. Tienen un ciclo de vida bastante complejo, ¿sí? Donde hay reproducción sexual, donde hay reproducción asexual y hay un ciclo que se denomina alternancia de generaciones, que es un ciclo en el que hay turnos de fases haploides y diploides, ¿bien? La fase haploide es una fase en la cual quizás se produce la reproducción, se dividen por meiosis y luego, sí, o sea, es muy variado dependiendo mucho del organismo, porque hay otros organismos con alternancia de generaciones, pero que todas casi son diferentes, ¿bien? Los apicomplexos, o también como dije, esporozoos, se llaman así, ¿sí? Porque forman esporas. Forman esporas que son resistentes, que permiten que estos organismos se diseminen, es decir, se esparzan entre una especie y otra, ¿bien? Esta capacidad de formar esporas, como decíamos recién, no existe, digamos, tienen esa alternancia de generaciones, es decir, una etapa de la vida es de una forma, otra etapa de la vida es de otra forma. Bien, la etapa de formar espora es únicamente en una fase de la vida, no es que en todas las fases de la vida de ese organismo apicomplejo va a poder formar la espora, sino que en general es en una única fase, ¿sí? Esa espora es el agente infeccioso, es lo que es transmitido al siguiente huésped, bien, que huésped es porque es donde se va a alojar, ¿sí? Los esporozoos, o también son llamados esporozoarios, ¿sí? No tienen organelas para la locomoción. Fíjense acá, venimos todos diciendo son ciliados, tienen flagelos, lo que sea. Acá estamos hablando de organismos que no tienen ni cilios y no tienen tampoco flagelos, ¿sí? Y tampoco tienen vacuolas que permitan la contracción, es decir, vacuolas contráctiles, pero pueden desplazarse por flexión, ¿sí? Dentro de este grupo, los organismos más conocidos que tenemos son aquellos organismos pertenecientes al género Plasmodium, ¿bien? Estos, entre otros, o sea, estos organismos Plasmodium, el género, ¿bien? Son aquellos causales de la malaria, ¿sí? Malaria en aves, o sea, porque por ahí uno asocia la patología y dice, bueno, seres humanos, sí. También aves pueden tener malaria, mamíferos pueden tener malaria, y los seres humanos, lógicamente, también podemos tener malaria. Bien, entonces, ¿qué es el paludismo o qué es la malaria? Es lo mismo decir paludismo y malaria, ¿ok? La malaria es la enfermedad infecciosa que es más común, ¿sí? Es la más común en el mundo, es decir, que entre 200 y 400 millones de personas por año tienen malaria en regiones tropicales. De esos 200 o 400 millones de personas, 2 a 3 millones de personas mueren a causa de la malaria. Eso es importante saber. Bien, en este caso estamos hablando de que Plasmodium necesita un vector. Es decir, que para entrar al torrente sanguíneo, viajar por nuestro organismo, este protista necesita un mosquito, ¿bien? Que es un mosquito, en este caso estamos hablando del género Anopheles, pero es el mosquito hembra, ¿sí? Ese mosquito hembra infectado, ¿bien?
Pero como dijimos recién, el mosquito, este Anopheles hembra, es únicamente el vector, no es el causante de esta patología. Bien, 4 especies, ¿sí?, de Plasmodium causan la malaria. ¿Sí? Tenemos Plasmodium vivax o vivax ovale, malariae y falciparum. Esos son los 4 Plasmodium que causan malaria. Las primeras 3 que mencioné, ¿sí?, es decir, todas causan una versión, una forma un poco diferente, ¿sí? Las primeras 3, ¿sí?, vivax, ovale y malariae, esas 3 sí causan escalofrío, fiebre y debilidad entre 10 a 14 días, pero no es en general fatal. Bien, pero la malaria asociada a Plasmodium falciparum, ¿sí?, es letal si no la diagnosticamos rápidamente. Bien, ¿cómo pasa esto? Les muestro la siguiente diapositiva. Yo acá les puse una imagen. Esta imagen sí no está en el cuadernillo. No sé si la pueden ver correctamente. Sí, calculo que sí. Pero es una imagen representativa. Yo ahora se los voy a explicar, ¿sí? Nosotros, o sea, para que un mosquito porte, digamos, el Plasmodium, tiene que ir a picar una persona que porta el Plasmodium. Bien, o algún mamífero que tenga el Plasmodium en sí. Entonces, ese mosquito que contrajo Plasmodium va y pica, ese vector va y pica a alguien que no tiene e infecta. Ingresa, ¿sí?, primero a las células hepáticas y luego a los glóbulos rojos y se multiplica. Bien, se multiplica hasta que las células que están infectadas se rompen o se estallan, entonces es liberado el Plasmodium a el torrente sanguíneo donde van a ir a infectar todo un montón de glóbulos rojos, bien, muchos más, y el proceso se sigue repitiendo. Bien, ¿sí? A ver, si un mosquito que no tiene Plasmodium, o sea, es decir, que no es parasitado, digamos, que no es parasitado por el Plasmodium, va y pica a una persona que es infectada, ¿sí?, y, digamos, succiona en esa sangre, la sangre infectada, genera estos nuevos parásitos, ¿bien?, que pueden emigrar estos parásitos en las glándulas salivales del mosquito y ahí recién permiten que la próxima persona sea infectada. Es decir, cuando va a picar esa próxima persona, ahí sucede esto que estamos diciendo, bien, la reproducción. ¿Sí? La reproducción no va a ocurrir, la reproducción de Plasmodium en el interior, digamos, en el ser humano, ¿sí?, sino que ocurre allí, o sea, se divide en el estómago del mosquito. Entonces, si nosotros eliminamos el vector, en teoría, erradicamos esa enfermedad. Bien, entonces eso, ahí la forma, o sea, yo le he puesto muy resumidamente esta forma, bien, o sea, que es el ciclo básico, pero ahí está bien explicado todo lo que sucede para que alguien se contagie de malaria. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? No. Bien. Vamos a seguir entonces. Vamos con la siguiente y ya con esto ya vamos dando fin a esta unidad. Bien. El último grupo, o clado, que nosotros vamos a estudiar es Amebozoa. ¿Sí? Dentro de Amebozoa nosotros tenemos 4 organismos, que es Gymnameba, Entamoeba, hongos mucilaginosos plasmodiales y hongos mucilaginosos celulares, de las cuales nosotros únicamente vamos a estudiar las gimnamebas y las entamoebas. ¿Sí? Este grupo, ¿sí?, de gimnamebas, entamoebas, incluye, ¿sí?, los diferentes tipos de amebas, que son organismos que son unicelulares, que son heterótrofos, que presentan un pseudópodo, que es
lobulado. Un pseudópodo, que es algo que nosotros ya deberíamos haber estudiado, es una proyección citoplasmática, bien, en la cual participa el citoesqueleto. ¿Sí? Esto lo han estudiado cuando han estudiado citoesqueleto. ¿Sí? Lobulado hace referencia a la forma de esa proyección citoplasmática. Es decir, si la célula tiene esta forma, va a haber, por acción del citoesqueleto, una proyección de su citoplasma que en lugar de ser filiforme, es decir, alargado, va a ser lobulado, ¿bien? Y eso va a permite, ese pseudópodo quiere decir falso pie, y eso va a permitir cierto movimiento, ¿bien? Son habitantes de agua dulce, son habitantes de agua salada, o sea, océanos, también son habitantes del suelo. ¿Mm? Algunas formas, no todas, algunas formas son parásitas, ¿sí? Las amebas no tienen ni cubierta, o sea, cubierta proteica por fuera de la membrana plasmática, y tampoco tienen pared, ¿sí? Como dijimos, sus movimientos es a través de estos falsos pies que son los pseudópodos. ¿Esto qué quiere decir? Que las amebas no tienen una forma celular propia, definida, porque siempre nosotros hablamos de cubierta proteica, eso envuelve a la célula en una forma, ¿sí? Y le confiere una estabilidad importante. Pero, o cuando hablamos de la pared, eso también le confiere una forma. Bien, pero en este caso estamos hablando que no hay cubierta, no hay pared, entonces estos organismos no van a tener una forma celular definida, ¿sí? Es decir, que van a cambiar su forma a medida que se van desplazando. Bien, principalmente esto les sirve para capturar sus alimentos. En general, pueden en algunas etapas de sus ciclos vitales, pueden producir flagelos, ¿sí? O en algunas condiciones ambientales particulares, pero no siempre, ¿sí? Bien, ahora, la mayoría de estos organismos, ¿sí? Que pertenecen a este clado, a Meozoa, son organismos que viven de forma libre, ¿bien? Pero los organismos que pertenecen al género Entamoeba son parásitos, ¿bien? Es decir, que son parásitos de los vertebrados y también de algunos otros invertebrados. En los seres humanos tenemos por lo menos 6 diferentes especies de Entamoeba que existen en nuestra flora intestinal, pero hay una única Entamoeba, que es Entamoeba histolítica, ¿sí? Que es patógena, es decir, que causa un daño. La entamoeba histolítica puede convivir dentro de nuestro colon, ¿sí? Y se alimenta del contenido intestinal, lo más bien, no pasa nada, no hay ningún problema, pero puede invadir la pared del colon y causa algo que se llama disentería o disentería amebiana. Bien, esto genera una úlcera que sangra, ¿sí? Y a través de esa úlcera sangrante, la ameba se puede transportar hasta el hígado. Bien, en el hígado puede distribuirse a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cómo, digamos, invade la pared del colon, digamos? ¿Por qué invade? Porque se excedió en número. Entonces, esto implica que también vamos a poder consumir, es decir, en el agua o en los alimentos contaminados, podemos ingerir entamoeba histolítica, además que no es el número al que estamos acostumbrados a tener en nuestro organismo, y eso causa que conquiste, que invada las paredes del colon, ¿bien? Puede ser, como dije, ingesta de agua, ingesta de alimentos, o también puede ser la contaminación cruzada de los utensilios de cocina, ¿sí? Que utilizamos para comer o para cocinar, que también pueden estar infectados y no los hemos higienizado apropiadamente, ¿sí? Si algo van a sacar de esta clase es que es muy importante lavar correctamente las frutas, las verduras, no cruzar cubiertos o elementos que utilizamos para cocinar una cosa o una cosa cruda, lavar entre medios, sí, muy importante la higiene a la hora de cocinar. Bien, por último, les quiero mostrar una diapositiva extra, ¿sí? ¿Qué es este cuadro? Este cuadro
Es un cuadro que ustedes tienen colgado en la plataforma Moodle, ¿sí? Creo que aparece, dice algo como esquemas. No me acuerdo si era ese el nombre apropiado. En la unidad 11 encuentran un link chiquitito que dice esquemas y en ese link tienen ustedes este cuadro que pueden ver acá en la pantalla que resume todo lo que hemos visto en esta unidad. ¿Sí? Como es una unidad muy chiquita, es muy fácil estudiarlo de esta manera. Bien, entonces, o sea, acá quizás no se ve muy bien, pero ustedes pueden entrar a la plataforma, ingresar al link y creo que lo pueden bajar, o sea, pueden guardar la imagen y lo van a poder ver en un tamaño mucho mayor, donde sea legible, digamos, pero yo se lo he puesto para hacerles mención de que lo tienen disponible, ¿sí? Que es importante que usen los recursos porque quizás usando esto no tienen que sentarse a hacerlo ustedes y ya se ahorraron un par de horas en estudio. Bien, y también va a servir mañana para cuando rindamos el trabajo práctico evaluatorio. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Todavía nos queda media horita de clase.